El gato con botas. Había una vez un molinero que tenía 3 hijos. Cuando el molinero murió, dejó sus cosas a los hijos. Al mayor le dio el molino, al segundo un burro y al menor un gato. El hijo menor pensó: ¿qué voy a hacer con un gato? No puedo trabajar con él ni ganar dinero. Pero el gato le habló: no te preocupes, amo, dame unas botas y un saco y te haré rico. El joven, sorprendido, hizo lo que el gato pidió. El gato se puso las botas, tomó el saco y fue al bosque. Allí atrapó un conejo y lo llevó al rey. Este regalo es del marqués de Carabás, dijo, inventando un nombre elegante para su amo. Cada día, el gato llevaba más animales al rey, diciendo que eran regalos del marqués. El rey pensó que el marqués era muy generoso y poderoso. Un día, el gato supo que el rey iba a pasear en su carruaje con su hija. Entonces le dijo a su amo: «Ve al río y báñate, yo haré el resto». El joven entró al agua y el gato escondió su ropa. Cuando pasó el carruaje, el gato gritó: «¡Socorro! Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando». El rey detuvo el carruaje y ordenó a sus hombres salvarlo. Cuando el joven salió del agua, el gato explicó que unos ladrones le habían robado la ropa. El rey, que ya conocía al supuesto marqués, le ofreció ropa nueva. La princesa miró al joven con simpatía. El rey invitó al marqués a subir al carruaje. Mientras viajaban, el gato corrió más adelante y habló con unos campesinos que trabajaban en el campo. Cuando pase el rey, digan que estas tierras pertenecen al marqués de Carabás. Si no, el ogro malvado vendrá a castigarlos. Los campesinos, asustados, aceptaron. Así, cuando pasó el carruaje, todos decían: «Estas tierras son del marqués de Carabás». El rey estaba muy impresionado. Después, el gato llegó a un gran castillo. Allí vivía un ogro que podía transformarse en cualquier animal. El gato pidió verlo y dijo: «Me han dicho que puedes convertirte en un león. ¿Es cierto?». El ogro se transformó en un león muy grande. «¡Qué miedo!», exclamó el gato. «Pero seguro que no puedes ser algo pequeño, como un ratón». El ogro se rió y se convirtió en un ratón. En ese momento, el gato lo atrapó y se lo comió. Así, el castillo quedó vacío. El gato hizo que todo estuviera limpio y elegante. Cuando el carruaje del rey llegó, el gato salió a recibirlo. «Bienvenidos al castillo del marqués de Carabás». El rey quedó asombrado. Pensó que el marqués era muy rico y poderoso. Le gustaba que su hija hablara con él y decidió ofrecerle su mano. «¿Quieres casarte con mi hija?», preguntó el rey. El joven, sorprendido y feliz, aceptó. Celebraron una gran boda. Todos estaban contentos. El joven se convirtió en príncipe y el gato vivió con ellos en el castillo. Tenía ropa elegante, buena comida y una vida tranquila. Desde ese día, todos lo llamaron el gato con botas, porque gracias a su inteligencia y valor, cambió su destino y el de su amo.